Press. Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión de Agricultura. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos una carta del presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región Metropolitana, ASPUSAG, en la que manifiestan su disconformidad con el encasillamiento y aumento de grados que se propone en el proyecto de ley que fortalece el servicio agrícola y ganadero. Y solicitan que lo vean con detenimiento. Perfecto. Bueno, saludamos a la señora ministra, a los invitados, les deseamos que este año 2022 sea un tremendo año junto al equipo de senadores de esta comisión y a todos los funcionarios, obviamente. Secretario, tenemos un tabla. En tabla tenemos, presidente, el estudio del proyecto de ley que modifica el decreto de ley 3516 sobre división de predios rústicos, boletín 12.757-01. Para estos efectos está invitada la señora ministra de Agricultura, doña María Emilia Undurraga, y la subdirectora de evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, señora María Alicia Muñoz. Le damos la palabra entonces a la señora ministra para que nos dé su opinión frente a este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar al senador y a la senadora. ¿Varios? En primer lugar, quisiera agradecer la invitación. Adelante, ministra, dígalo. Ya. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a discutir este proyecto de ley que quizá va al centro de uno de los máximos desafíos del sector. No solo hablando del sector agrícola y la producción de alimentos, sino que en el centro del bienestar de la población rural, que requiere una mirada sistémica para definir las reglas que permitan el desarrollo integral, tanto social, económico, ambiental y cultural. Entendemos que el objetivo del proyecto de ley es terminar con el uso que se hace del decreto de ley 3516, que regula la subdivisión de predios rústicos para hacer las parcelaciones de agrado, esto en un contexto del aumento acelerado de este tipo de parcelaciones. Me imagino han tenido la oportunidad de conversar con distintos especialistas del aumento de la migración de la ciudad al campo, un proceso que nosotros ya estábamos viendo hace 5 años y que producto de la pandemia sin duda se aceleró. Y eso nos hace con mayor agilidad poder enfrentar distintos instrumentos que nos permitan entender y regular la habitabilidad en los espacios rurales. Sabemos que el proyecto busca evitar las externalidades negativas, como son la pérdida del suelo de alto valor agrícola, la dispersión de viviendas sin ordenamiento, provocando una gran presión por los servicios sobre los municipios respectivos. Nos toca visitar la realidad de los municipios rurales y la gran exigencia que hay por entregar servicios a esta gran cantidad de parcelaciones rurales. Y además, problemas ambientales importantes por la fragmentación de los terrenos, y eso impacta los ecosistemas, la biodiversidad, lo que conversábamos anteriormente, la posibilidad de poder tener una forma de enfrentar los incendios forestales, hoy día que tenemos con mayor profundidad las distintas características o las distintas acelerantes de los incendios. Y en ese marco nosotros sí estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto. Creemos que en el fondo es muy importante enfrentar esto que es un gran desafío. Sin embargo, creemos que la limitación en 5 hectáreas, a partir de esta proposición, no responde al objetivo central. Y aquí me gustaría profundizar 3 puntos. El primero es que la ley propiamente tal verifica solamente el tamaño de la subdivisión, no permite el cambio de uso del suelo, y más bien tratamos de solucionar un problema, un desafío de planificación o ordenamiento territorial con una herramienta más bien agrícola. Tenemos que tomar en cuenta, y ustedes lo saben, que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como el mismo decreto de ley que conversamos, establece expresamente la prohibición de cambiar el uso del suelo.
Y cuando ahora vamos a entender lo que ocurre en la agricultura, porque nosotros estamos diciendo que queremos limitar a 5 hectáreas, y quisimos hacer un análisis de los datos del INDAP con respecto al tamaño de las propiedades de la agricultura familiar, es decir, el tamaño donde los agricultores pueden desenvolver distintos proyectos que son sustento para sus vidas. Y vemos que a nivel general total, el 60% de los agricultores y agricultoras del INDAP explotan o trabajan predios de menos de 5 hectáreas. Eso es decir, de las 250.000 predios que tenemos en el INDAP analizados o encuestados, tenemos 157.000 predios que tienen menos de 5 hectáreas. Y eso, cuando lo analizamos por región, y eso les puedo mandar, si ustedes así lo estiman conveniente, la tabla. Por ejemplo, en Antofagasta, el 80% de los predios tienen menos de 5 hectáreas. En Valparaíso, el 72%. Me voy a las regiones de ustedes. En Maule, el 73% de los predios, es decir, 21.000 predios de los 28.000 que tienen en INDAP, son agricultura familiar que se desempeña en menos de 5 hectáreas. Y eso, en el fondo, Ñuble, el 70%, quiere decir 12.000 predios de los 17.000 que están inscritos en el INDAP, tienen menos de 5 hectáreas. Y eso, en el fondo, queríamos relevarlo en esta discusión, que las 5 hectáreas puede ser, para empezar, muy distinta en los distintos territorios, las distintas regiones, y además puede ser una limitación para desenvolver proyectos agrícolas de pequeña escala que en las distintas regiones son sustento de un proyecto de vida. No quiero decir que el aumentar el tamaño mínimo del predio no limite la subdivisión y sus finalidades negativas, sino más bien que una ley general para todo el país puede no ser pertinente en todas las regiones, en todas las realidades, incluso dentro de una región o de una comuna. Y aquí como ministerio creemos que tenemos que avanzar en planes de ordenamiento territorial rural que sea adecuado para cada una de las realidades regionales y comunales, que proteja las distintas funciones del suelo rural. Y como ministerio hemos trabajado decididamente en estos 4 años en lo que ustedes ya me han escuchado en repetidas oportunidades, en la Política Nacional de Desarrollo Rural. Una política integral que tiene una visión territorial, que incluye una visión económica, social, ambiental y cultural, que además dispone de un sistema de indicadores de calidad de vida a nivel comunal y de un consejo público-privado que, al igual que lo hace el Consejo de Desarrollo Urbano, acompaña a la política en esta visión de más largo plazo. Esta instancia, el Consejo Público-Privado, puede ser una instancia muy interesante para revisar alternativas para enfrentar esta problemática. Tenemos la evidencia que no podemos pensar en soluciones de lo rural desde lo urbano, sino levantar las propuestas y respuestas desde los territorios para que con pertinencia podamos adaptarnos en ello. Como este es un tema que hemos priorizado y hemos visto cada vez que vamos a las regiones, hemos avanzado en algunos estudios. En abril del 2020, el INE hizo un estudio que se llama Parcelas de Agrado desde la perspectiva censal y territorial. Les puedo mandar el link si ustedes así lo estiman conveniente. Y como ustedes también saben, en enero de este año vamos a tener los primeros resultados del Censo Silvoagropecuario, que después de 13 años nos va a describir la realidad del sector y nos va a permitir comparar y ver y evaluar la dimensión de la proliferación de las parcelas de agrado y poder también entender las particularidades de esto en cada una de las regiones y localidades. Creemos que el problema no es solo la subdivisión de predios rústicos, sino el uso que posteriormente se hace de los lotes resultantes, que sean distintos del agropecuario. Muchas veces la división de los predios justamente permite el desarrollo de proyectos agrícolas, pero cuando esta subdivisión toma otros usos, que eso no está incorporado dentro de las posibilidades de la ley que estamos analizando, es donde empiezan a ocurrir las distintas externalidades. Es sobre ese aspecto, el inmobiliario,
donde podríamos buscar los resguardos adecuados para no destinar a fines habitacionales un suelo que, pese a la subdivisión, sigue siendo agrícola. Y no solo ver lo que es muy importante, cada uno de los predios por separado, si es de 5.000 o si es de 5 hectáreas, sino tender a ir más allá del límite de su superficie y entender el contexto, el territorio y los múltiples usos. Creemos que es necesario corregir algunos aspectos del decreto de ley 3.516. Tenemos que avanzar en la conceptualización de un modelo de planificación rural y creemos que hoy día, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural, con un consejo público-privado que está incorporado por más de 30 personas del mundo público, privado, de la sociedad civil, con representatividad de los distintos territorios, va a ser posible avanzar en herramientas que puedan dar cuenta de este uso, que permita el desarrollo de los emprendimientos rurales de pequeña escala, como lo hace la agricultura familiar, pero que además ordene el espacio y permita este desarrollo integral que es tan importante, no solamente para los territorios rurales, sino que para el país en su conjunto, cuando estamos hablando de un desarrollo sustentable y integral para cada uno de las chilenas y chilenos. Presidente, eso es lo que teníamos para compartir. Quedo muy disponible y atenta a las preguntas para poder ver cómo podemos apoyar, si es necesario, esta iniciativa que creemos que va al corazón de uno de los grandes desafíos del sector. Muchas gracias. Gracias, ministra. Bueno, sabemos lo complejo que es este tema, por eso queríamos la opinión suya, del ministerio, para ver cómo vamos buscando la solución a un problema que tenemos, que sabemos que se ha ido desvirtuando en el fondo el sentido. Eso lo sabemos y por eso queremos ver cómo aparece aquí alguna indicación, alguna idea que sea la más apropiada para ver cómo somos capaces de transformarla en ley para que no se sigan haciendo mal uso de todas estas divisiones de terrenos que sabemos que son muy productivos, pero se están usando hoy día prácticamente solamente para vivienda. Y eso es lo que queremos ver cómo somos capaces de cambiar. El senador Rizal está pidiendo la palabra, así que tiene la palabra, senador. Gracias, presidente. Bueno, yo entiendo que estamos convocados para discutir este proyecto en general. Por tanto, deberán funcionar en general, independientemente de que vía indicaciones se pudiera corregir. Entonces, mi pregunta a la ministra es, ¿qué mecanismo ella ve como más idóneo? Porque ella planteó que efectivamente las 5 hectáreas era una dimensión que no daba cuenta de la diversidad de las regiones, la realidad de cada región respecto de terreno en que se realiza algún tipo de producción agrícola, y que incluso podría realizarse en un terreno menor, y existió el porcentaje que existe en las distintas regiones en terrenos menores respecto del INDAP. Entonces mi pregunta es, ¿qué mecanismo ve el gobierno como un mecanismo que evite que las tierras más fértiles y más productivas en materia agrícola terminen destinadas a parcelas de agrado, con la implicancia que eso tiene respecto de la producción de alimentos en nuestro país? Senadora Carmen Gloria, pido la palabra. Sí, buenos días, buenas tardes ya, ministra, y a quien la acompaña. La verdad es que yo tengo una pregunta bien similar, porque este proyecto se está tratando hoy día en general porque claramente es un problema. O sea, vimos algunas exposiciones hace poco tiempo atrás en donde la parcelación en las zonas de Chiloé, por ejemplo, que se han hecho muy extensivas, están provocando grave riesgo medioambiental en zonas, digamos, que son frágiles por el ecosistema en que, digamos, están insertas y que claramente no tienen un uso agrícola, pero el mismo director del SAC planteó que más bien lo que ellos hacen es suscribir que se está dividiendo en media hectárea y hay una declaración, cierto, que va a ser de uso agrícola, pero en la práctica eso no ocurre, que es lo que plantea el senador Elizalde. Entonces, primero yo creo que hay que entrar a picar, como se dice en buen chileno, en el sentido de que hay que buscar una solución para esto en conjunto con el Ejecutivo, y este Parlamento tiene que hacerse cargo de una problemática nacional que es grave y que hoy día está regulada en muchos países del mundo. De hecho, si mal no me equivoco,
no sé, en esta comisión, no sé si en el mismo proyecto hubo una presentación de la Biblioteca del Senado respecto a este tema, que entiendo que es esta que tengo aquí, donde justamente trata el tema. Entonces, yo creo que más que no, saber que hay un problema es cómo nos hacemos cargo. Y también coincido con usted que hay varios instrumentos que podrían llegar a solucionar el problema en el futuro, incluido la ley de suelos que hemos presentado en esta comisión y que va a entrar a discutirse probablemente el próximo año, pero son situaciones que van a ser de mediano y largo plazo, y mientras tanto se sigue subdividiendo y se sigue utilizando terreno que, digamos, que pudiera ser de uso agrícola a habitacional. Entonces, con todas las consecuencias que conlleva, que también tiene que ver con un tema económico del Estado de Chile, porque luego las parcelaciones terminan requiriendo luz, agua, alcantarillado y todos los otros servicios que el Estado tiene que suministrar. Entonces, mi posición al menos es que me gustaría saber cuál es la propuesta de ustedes en concreto, cuál es la línea en la cual ustedes creen que pudiera ir este proyecto en términos de hacernos cargo del problema a través del proyecto, independiente de las indicaciones que haya que presentar tanto el Ejecutivo como los parlamentarios. Muchas gracias. Gracias, senadora. La senadora Carvajal también va a hacer uso de la palabra. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar igualmente a los miembros de la comisión, en particular a la ministra de Agricultura que la acompaña. Yo quiero hacer una referencia, presidente, si me permiten, a la ineptitud que ha significado y que ha demostrado este ministerio lo que es este periodo de gobierno. Quiero ser súper franca en ello porque aquí hay una muestra más de aquello. La ministra un poco nos expone el diagnóstico que todos conocemos y que sabemos hace rato está ocurriendo en los sectores agrícolas, sobre todo en las regiones que a mí me toca representar. Lo digo porque hay una mirada no solo centralista, sino que bien escuálida de lo que significa los diagnósticos, de lo que significa la supervigilancia, la fiscalización y los instrumentos que a esta altura de este gobierno deberían estar sobre la mesa. Lo digo además con cierto sesgo y quiero ser muy franca, porque usted lo mencionó dentro de su introducción, o no sé lo que era, ministra, respecto a las problemáticas que esto acarrea. El pasado 24 de diciembre hubo en mi región, que usted estuvo el día 27, más bien estuvo el día 28 de diciembre, respecto de un incendio en el sector, no solo de Quillón, sino que casi aledaño también a Coelemu, que acarreó la pérdida de más de 2.300 hectáreas de terreno. Pero al mismo tiempo esa no es solo la dificultad que allí hubo, que a propósito comenzó el día 24, pero que con muchos bombos y platillos llegó tanto usted como el ministro del Interior el día 28, 4 días después de que los incendios habían ocurrido, con soluciones bien, digámoslo, tardías, pero que además hay un diagnóstico que aquí se presentó respecto a lo que ha significado la pérdida de hectáreas de plantaciones frutícolas, particularmente cereza, donde tuvimos acá al director del SAC diciéndonos que habían solo zonas específicas y puntuales respecto al uso de suelo que como vocación territorial corresponde a los cereceros, y que hoy día ha conllevado a que no tengamos ningún diagnóstico actualizado, que los referentes que tenemos en la región han sido sujetos de ciertas observaciones que yo misma le he presentado a usted, ministra, perdóneme, presidente intermedio, y que la verdad no hemos resultado ni hemos tenido ninguna respuesta. Respecto a lo primero, decirle que hay cientos de huertos que hoy día no han podido ser cosechados a propósito de lo que ocurrió con la falta de diligencia, cuidado y la falta de eficiencia que ha tenido el SAC también respecto al manejo de las plagas, porque esa plaga ha significado que hoy día hay cientos de hectáreas que hoy día no van a poder ser cosechadas porque no hay compra, no hay comercialización, a propósito de lo que pasó con esta plaga, ¿cierto?, de esta mosca, que hoy día lleva pérdidas millonarias y que nadie de ustedes se ha hecho presente, y que además creo que, y quiero manifestar mi tremendo malestar, estimados colegas senadores, porque a propósito de aquello, habiendo un incendio en mi zona, donde estuve el día, no solo el día 25, sino que el día 26 y 27, incluso con bastantes dificultades, porque el incendio fue muy extensivo, y la verdad es que me sorprende el día 28 cuando llega la ministra de Agricultura, llega el ministro del Interior,
ni siquiera hubo una nota, ni siquiera una información, ni siquiera un anuncio que iban a estar los ministros de la zona, luego que habíamos depositado no solo todo un trabajo serio que a mí me corresponde como senadora, sino que me parece además que una falta de respeto, que además se apersonen en tiempos tardíos, pero además con soluciones tan deficientes e inútiles, pero que además las senadoras que somos parte de la Comisión de Agricultura ni siquiera fuésemos convocados. A mí me parece de verdad que algo que tengo que manifestar, se lo hice presente a la ministra cuando se comprometió, al menos a llamar, llamada que nunca ocurrió, pero también llamada respecto a temas muy específicos, y me hago cargo. Respecto a la cooperativa vitivinícola de Coelemu, tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Respecto a los anuncios que hizo el jefe de área de INDAP, tratando de inoperante, ineficiente o un alcalde de nuestra región, como es el caso del Carmen, tampoco ninguna respuesta a la ministra de Agricultura. Respecto a los temas que hoy día estoy planteando, respecto a la cereza, se nos dio una información que es falsa, que hoy día carece de diagnóstico, y suma y sigue. Entonces yo solo quiero advertir, presidente, que lo que pasó también con otras materias que quieren ser tratados, pero sería más largo de distinguir. Solo decir respecto a este proyecto que me parece muy básica las propuestas que hace el Ministerio, muy tardía, que hoy día creo que la dificultad que tenemos es justamente no poder abordar estas problemáticas cuando no se conocen los territorios, cuando no hay la supervigilancia que uno esperaría con las competencias que le hemos entregado al Poder Ejecutivo, particularmente al Ministerio de Agricultura, respecto a esta materia. Hoy día, para el caso del incendio, por si no se enteró, ministra, en las pocas horas que estuvieron allí, muchas de las parcelas correspondían a predios privados que estaban en riesgo y que incluso las personas, algunas particulares, taparon las piscinas para que la gente no pudiera sacar de allí agua y pudiera con eso contener las llamas. Creo que es parte de la problemática que conlleva justamente la división de suelo excesiva, donde no hay acceso al agua, donde los servicios básicos muchas veces no existen y son las cooperativas de APR y otras las que tienen que hacerse finalmente responsables. Pero solo como dato, yo quisiera de verdad una acción más proactiva, más eficiente, y en este caso en particular, que hubiese un poco más de, diría yo, un poco más de, a lo mejor, deferencia respecto a quien estamos en esta comisión y en donde tenemos también, creo yo, una responsabilidad que no es igual a cualquier senador, porque por algo estamos en esta Comisión de Agricultura, en donde queremos que haya un trabajo más continuo, más de respeto, y por supuesto con mayores respuestas, no sea uno, sino a los miles de personas que uno representa y que confía a la hora que nos eligen. Creo eso de importante decirle. Yo esperaría solo, presidente, por su intermedio, que la ministra respondiera y en definitiva cuál es la propuesta que tiene el ministerio respecto a cómo vamos a abordar este tema, con diagnóstico en mano por región y sobre todo también con respuestas como las que he señalado. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra entonces a la señora ministra. Muchas gracias, presidente, por ser en medio de los senadores. Voy a ir en orden. Primero voy a contestarle al senador Álvaro Elizalde. Senador, con respecto a qué alternativa, hemos revisado por parte del Ministerio distintas alternativas y el derecho comparado en otras situaciones. Hemos visto situaciones que me imagino también las han analizado con los especialistas que han ido a la comisión sobre posibilidad que a nivel regional existan distintas limitaciones al tamaño de la división. Veíamos el salud y veíamos otros casos europeos. Pero quisiera ir más allá, y aquí me voy a responder parte de las preguntas de los tres, incluido la de la senadora Aravena y la senadora Carvajal. El tema territorial, el tema de la subdivisión, escapa a las competencias del Ministerio de Agricultura, cuyo fin es proteger el suelo para uso agrícola. Cuando el SAC, que tiene dos atribuciones, una que es certificar que la división del predio tenga 5.000 hectáreas o más, o lo que diga el plano más bien, esa es la única competencia que tiene el SAC con respecto a la subdivisión. El SAC, a través de la ley que estamos justamente conversando, no permite el cambio de uso de suelo. Lo que hace el agricultor, agricultora o la persona que está habitando ese suelo con respecto al cambio de uso, y si es que requiere construir casas, por ejemplo, eso ya es competencia del Ministerio de Vivienda. Entendiendo también, y ahí también voy al tema
del impacto ambiental que significa la fragmentación de este tipo de acciones, es que CONAF, otro servicio del Ministerio, también tiene atribuciones de velar por la ley de bosque nativo. Uno no puede, por ejemplo, cortar árboles en un predio pequeño para construir casas, y es por eso que desde el Ministerio se ha creado una mesa que incorpora al MIMBU, al SAC y a CONAF para poder coordinar las competencias que actualmente tienen estas herramientas y poder al menos estar coordinados en cuanto a los distintos permisos. Pero ya yendo a una propuesta más general, y aquí quisiera poner en esta mesa la seriedad de la discusión que nos convoca, no solamente esta, sino que las múltiples ocasiones que vamos al Congreso a aportar, a construir, a poder avanzar en los desafíos que son tan grandes en la agricultura. Aquí este es un tema que no es personal, sino más bien que pone en el centro a las personas que viven en el mundo rural, en su gran diversidad, y ahí recuerdo, senadora, y yo valoro mucho el espacio que tenemos en la Comisión de Agricultura, del Senado, de la Cámara de Diputados, el Congreso en general para avanzar, pero también nosotros yo personalmente como ministra y como Ministerio de Agricultura nos debemos también a todas las regiones, a las 16 regiones, y a poder velar por esta diversidad de situaciones, incluyendo a todos los actores. Y eso creo que estamos siempre disponibles a conversar, a dialogar, por cierto, cuando ustedes lo requieren, pero también a responder de forma oportuna en las emergencias. Y aquí lo voy a dejar para el final el tema de los incendios, porque también es una buena oportunidad para recibir comentarios y seguir avanzando en ese que es un desafío país. Pero con respecto a las alternativas, para cerrar ese tema, ponemos a disposición de esta comisión esta instancia que es el Consejo Público-Privado de la Política Nacional de Desarrollo Rural, una instancia que justamente tiene las visiones de los distintos actores del sector rural. Ustedes participan como parte de la Comisión de Agricultura, como uno de los integrantes más de este equipo, y es desde donde pensamos se puede hacer una propuesta que vaya en el marco de la política regional de ordenamiento territorial, los planes. Estamos a puerta de tener el reglamento de los PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial. Creemos que eso es un instrumento muy importante que además descentraliza las decisiones y puede ser pertinente, hacer pertinente el ordenamiento territorial en cada una de las regiones. Esos PROT debiesen vincularse con los PLADECO, los planes de desarrollo comunal, que debiesen todos articularse frente a esta mirada, yo diría, rural. No solamente planificar desde lo urbano, lo rural, sino entender el territorio en su conjunto. Y en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural, nosotros hemos elaborado dos instrumentos, dos guías metodológicas. Una guía metodológica para acompañar la formulación de las estrategias regionales de desarrollo con una mirada rural, y también una guía metodológica para tener una mirada rural en los PLADECO, en los planes de desarrollo comunal. Es de esta forma como hemos ido aportando en el Ministerio de Agricultura durante estos 4 años, donde por primera vez se ha incorporado una visión de desarrollo integral al Ministerio de Agricultura, dejando de ser un ministerio únicamente sectorial y pasando a aportar con políticas de desarrollo rural y con políticas de desarrollo sustentable a un sector que tiene un impacto profundo en nuestros territorios. Tenemos mucho que avanzar, los desafíos son enormes, y el cambio climático de forma particular impacta aquellas realidades en cada uno de los rincones de nuestro país. Y es por eso que el trabajar juntos y entender que estos desafíos solo van aumentando, pero que necesitan de la unidad de todos aquellos que tomamos decisiones en distintos ámbitos, es sin duda la mejor forma de avanzar. Tenemos desafíos, los reconocemos, queremos avanzar, pero creemos que quedarnos en recriminaciones y en el fondo no valorar, no solo el trabajo de una ministra, de un subsecretario, de un director de servicio, sino de los casi 15 funcionarios del ministerio que a pesar de la pandemia han seguido trabajando todos los días para que a las chilenas y chilenos no les falten los alimentos y además sigamos
en pos del desarrollo de la calidad de vida del mundo rural. Y en ese sentido quisiera hacer una mirada específica en los incendios, y aquí aprovechar justamente lo que se ha mencionado. Estábamos conversando antes de iniciar la sesión acerca de la compleja situación de este año. Llevamos meses preparando esta temporada, porque las condiciones de temperatura, de humedad, las condiciones climáticas hacen que esta temporada sea sumamente compleja. Y eso ha requerido un cambio de mirada, un cambio de entender que los incendios no es solamente el tener helicópteros para poder extinguir o combatir, sino que requiere de toda una estructura, y aquí voy a valorar la estructura regional y local para poder enfrentar cada una de estas situaciones. Los incendios justamente se combaten desde los territorios y con sus actores, y en eso el foco que hemos puesto del Ministerio de Agricultura es empoderar los equipos regionales para que puedan ir resolviendo las problemáticas que además cuando estamos en temporada alta vemos, por ejemplo, el día que la senadora comentaba, el 24, el 25, el 26, y hoy día hasta el 30 tuvimos condiciones muy complejas, con cerca de 180 incendios simultáneos en todo el país, lo que requiere el poder empoderar decisiones que permitan tomar decisiones oportunas. En el caso de Quillón, justamente fue el director nacional de la CONAF, a un solo día de producido el incendio. Estuvieron todos los funcionarios, teníamos cerca de 100 brigadistas de CONAF trabajando en el incendio, en conjunto con bomberos, con la ONEMI, con el delegado presidencial, estuvimos con el gobernador también, estuvimos con los distintos actores. Nosotros a nivel central, senadora, apoyamos, nosotros coordinamos cuando se requieren más recursos, pero solo en esa semana tuvimos que atender el incendio de Los Sauces, que llegó a 2.300 hectáreas, el de Quillón y el de Requinoa en 3 días. Yo lamento que se ha visto como una desprolijidad de no consultarles o no hacerles los llamados, son más bien son emergencias que uno va reaccionando y acompañando en cada uno de esos días, pero si podemos acordar justamente con esta comisión, quizás les podemos hacer llegar de forma semanal los informes de incendio, quizás cuando hayan incendios de mayor magnitud, hacérselos llegar, para que ustedes estén al tanto, pero aquí requerimos una mirada de Estado, una mirada que nos reúna en torno al gran desafío que es poder controlar los incendios cuando estos ocurran y de forma muy importante, prevenirlos. Nos quedan más de 2 o 3 meses de temporada y aquí la prevención, el llamado a sernos responsables y el poder ser parte de esta estrategia va a ser fundamental, porque las condiciones son muy complejas y necesitamos estar preparados y ahí agradecer a tanto actor regional y local que ha sido parte de esta estrategia. Así que, con gusto, presidente, y por su intermedio los senadores y senadoras, podemos ir a presentarles la estrategia de incendio, que es más bien una estructura que nos permite coordinarnos para poder responder a esta realidad, pero también reforzar lo que tenemos que avanzar en prevención y en esta nueva cultura del fuego producto de estas condiciones climáticas cambiantes. Quizás también comentar algo de la drosófila, senadora. La plaga, la drosófila Suzuki, que es la que me imagino es la que usted nos comenta, ha requerido un trabajo de meses ya, que está coordinado con el SAC, estamos trabajando con el INDAP, con el INEA, para poder tener un manejo en conjunto con los agricultores de esta plaga que daña a los carozos, diríamos, cerezas, frambuesas, frutillas, moras, y que estamos trabajando en conjunto con los actores para poder enfrentar y manejar, disminuyendo la carga de esta plaga para disminuir su efecto. Podemos hacerle llegar también, si quiere usted participar con sus equipos, a las mesas regionales, porque hay particularidades y por eso es tan importante que esté línea en estas mesas para poder ir enfrentando con todos los actores a nivel local cada una de esas situaciones y poder avanzar. El cambio climático justamente lo que hace es cambiar estas condiciones climáticas y cambian las condiciones para
el aumento, la proliferación de distintas plagas, y la drosófila quizás va a ser una de cuantas otras vamos a tener que aprender a manejar, reaccionar de forma rápida, pero creemos que este trabajo coordinado entre el SAR, los CEREMI, el INEA y el INDAP nos dan luces para tener este camino, para avanzar y para finalmente no solamente quedarnos en la investigación de las plagas, sino más bien trabajar en conjunto con los agricultores, las agricultoras, para poder avanzar en el control de esto, en el manejo más que en el control, y poder de esta forma continuar permitiendo que la agricultura sea motor de desarrollo para las regiones de las que nos representan quienes estamos aquí en esta mesa conversando. Y yo diría, muchas veces uno le da mucha importancia a las regiones donde el PIB agrícola es relevante. Vengo indicando de Calama, donde puede visitar comunidades en Socaire, donde tienen pequeñas producciones, pero en el lugar donde uno va, la agricultura es pilar fundamental del desarrollo local, de la alimentación saludable, de las tradiciones y de la cultura, algo que nos enorgullece, parte de nuestra identidad, y eso estoy muy orgullosa de haber trabajado estos 4 años en conjunto con todos los equipos a lo largo y ancho del país para poder ir construyendo juntos un Chile más rural, más agrícola, más sustentable, que sin duda no se termina en un objetivo, sino que es más bien un camino que nos tiene que convocar a todos. Así que yo quedo disponible para seguir trabajando con esta disposición de siempre aportar, construir, reconocer alguna omisión que uno pueda haber hecho, cómo lo hacemos distinto, por cierto, siempre ha sido nuestra disposición, pero así creemos que es la mejor forma de avanzar, dialogando con respeto y siempre poniendo a las personas en el centro, porque eso es lo que nos mandata y lo que estamos todos aquí llamados, tanto en el legislativo, en el ejecutivo o donde estemos, cada uno de los que nos toque en esta mesa, trabajar por el bienestar, de forma particular, del mundo rural, que personalmente es mi pasión. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Me ha pedido la palabra la senadora Carvajal, el senador Elizalde y la senadora Aravena. Sí, lo que pasa es que quedan 8 minutos para que se inicie la sesión de sala. Sí. Entonces, está prendido. Lo que pasa es que no está el audio acá, pero no escucha la ministra. Entonces, sobre este proyecto en particular, que tenemos que votarlo en general, lo primero que quiero señalar es que esto da cuenta de la importancia de la ley de suelo, del proyecto de ley, y lamentar, bueno, que el Ejecutivo finalmente no haya patrocinado la iniciativa, porque los 2 candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta suscribieron un compromiso al respecto, tanto José Antonio Kast como el presidente electo Gabriel Boric. Entonces nosotros esperamos obviamente que el próximo gobierno cumpla ese compromiso y se presente un patrocinio respecto a todos los temas que quedaron pendientes. Pero bueno, mi experiencia aquí en el Senado es que para que caigan frutos hay que mover el arbolito. Entonces, creo que deberíamos votar este proyecto, porque independientemente que me parece muy pertinente la intervención de la ministra respecto de buscar el mejor mecanismo para evitar lo que está aconteciendo. La senadora Aravena hacía referencia a lo que está pasando en Chiloé respecto de la división de terrenos agrícolas, con el impacto no solo que tiene para la producción agrícola, sino que también el daño ambiental que eso genera por el destino que se da a estos predios. Creo que deberíamos votarlo en general y después trabajar indicaciones para buscar un mecanismo que sea más idóneo, pero yo soy uno de los autores de la iniciativa y obviamente creo que hay que hacerse cargo de este problema por las consecuencias que va a tener, sobre todo, que ya está teniendo y que se van a ir profundizando con el tiempo. Eso nada más. Senadora Aravena. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Mire, es muy escueto lo que voy a decir, pero creo que estamos bastante grandes como para recibir clases de ética. Creo que cada uno sabemos lo que representamos, sabemos que la división de los poderes exige y no hace competentes para generar opinión, tenemos libertad de acción para hacerlo, más allá de los juicios que cualquiera pueda asumir respecto a sus propias miradas. En lo concreto de incendios no me diga, ministro, porque desde que he sido diputada he tenido que sufrir las más grandes catástrofes en mi región, particularmente por la falta de planificación territorial, por la falta de prevención, por la falta de cortafuegos que muchas forestales están obligadas a hacer y que no hacen, y donde nadie dice nada y donde efectivamente cada vez se van consumiendo hectáreas cultivables que perjudican enormemente a las personas que a mí me toca representar. Respecto a lo que se ha señalado en el proyecto, creo que obviamente hay mucho que decir a la observancia que uno tiene y la experiencia que nos da,
pero sin lugar a dudas esto es necesario a propósito del proyecto. Yo lo apruebo en general, pero quisiera solicitar por su intermedio, presidente, estimados colegas, que se nos haga llegar un informe detallado, el diagnóstico, particularmente lo que significa de esta plaga en la región, particularmente en la región de Ñuble, ojalá lo más próximo posible, porque créame que estuve reunido con los cereceros a propósito de aquello, y no ha habido ninguna mesa de trabajo conformada en Ñuble, no hubo ninguna presencia del INDAP en estos días de incendio, y obviamente que quisiéramos saber, salvo cuando usted fue, que llegaron todas las autoridades del ministerio que no se habían visto nunca en esos 3 días, pero sería importante señalar cuáles son las acciones que se van a tomar a propósito de las pérdidas millonarias y sobre todo del rubro principal que algunos agricultores frutícolas de mi región requieren, sobre todo respecto al impacto en la cereza. Eso, presidente. Gracias. Bueno, sí, como Carmen Gloria, cuartito porque... Sí, sé que tenemos poco tiempo. Ministra, yo el otro día tuve que hacer de agrónomo de nuevo y hacer un programa radial para la costa de mi región explicando lo que es la drosófila, porque efectivamente es un tema que la gente la tiene medio angustiada. Sugeriría algunas cápsulas desde el ministerio a las radios locales que expliquen, porque la gente la verdad es que no se atrevía ni a comerla y sé que hay una pérdida por venta, pero también es posible consumirlas independiente que tengan esta situación y sobre todo explicar lo que es el control biológico que se está estudiando en línea, porque hay gente que está aplicando insecticida, entre ellos dimetoato, y usted sabe las consecuencias que eso tiene. Lo segundo, bien breve, hay un informe que le pedimos a la biblioteca del Senado, que está muy bueno, que lo hizo Verónica de la Paz y Paco González, especialmente me atrevo a decir que las observaciones dan de alguna manera la orientación a cómo debiéramos tramitar este proyecto después que lo aprobemos en general, que hubiese relación con temas de categoría del suelo, exigencias específicas para desarrollo del suelo, normas que aseguren la mantención de carácter productivo y el emplazamiento de vivienda en el área rural como excepción. Entonces yo creo que este estudio que ellos hablan de legislación comparada, obviamente no lo vamos a copiar, pero podría ayudarnos a orientar la discusión legislativa de este proyecto que yo también estoy por aprobar en general. Gracias. Ahora nos queda muy poquito tiempo, entonces tenemos invitar a la directora de evaluaciones de la María Alicia Muñoz. También queremos dar la palabra para que ella nos oriente un poquitito frente a este proyecto de ley. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, senadores. Se me ha pedido explicar la relación de este proyecto con el impuesto territorial. Tengo una breve presentación, si me permiten exponerla. Sí, adelante. De inmediato estoy acá. Para compartirla. Ahí estamos. ¿Me podrían confirmar si la están viendo? Se ve bastante bien. Sí. El ideal que sea breve la Bien, presentación, voy porque sí, tenemos sala. me doy cuenta que se ha reducido el tiempo considerablemente, así que creo que ustedes conocen bien de qué se trata este proyecto. Solo debo decir que para efectos del impuesto territorial, el Servicio de Impuestos Internos está mandatado para registrar todos los inmuebles, tasarlos y aplicar la tasa del impuesto correspondiente. Parte por una solicitud del contribuyente, un organismo público o una fiscalización, a partir de la cual se verifican los antecedentes del predio y se asigna lo que denominamos un pre-roll. Esta caracterización de los bienes raíces y la información con la cual nosotros registramos lo que denominamos el catastro legal, físico, gráfico y valorado, proviene de distintas instituciones públicas como las que ustedes pueden ver en esta lámina, dentro de las cuales las principales son las municipalidades, notarios y conservadores, para los efectos de lo que nos compete en este momento.
Nosotros tenemos dos ámbitos. En el ámbito no agrícola, la principal viene de municipios, tal como les va a quedar en esta lámina. Cuando el municipio no informa o no nos da esta información, puede también el contribuyente pedir una modificación o bien por un producto de un proceso de fiscalización. Por otra parte, notarios y conservadores nos informan cada vez que existe una transacción, una venta. Cualquiera de ustedes que haya realizado una transacción de este tipo habrá visto que le llega un correo electrónico en el cual le indica quién es el comprador, quién es el vendedor, quiénes son los involucrados en esta transacción. Y esto nos permite, en particular en el caso de los bienes raíces agrícolas, efectuar la inclusión en el catastro. Es importante decir que para incluir en el catastro con el objeto de cobrar los impuestos, nosotros necesitamos que esta transacción se haya perfeccionado con raíces con el registro correspondiente. Una vez que ello ocurra, y solamente ahí, otros antecedentes que voy a mostrar, nosotros podemos hacer la gestión de este bien raíz. Nosotros tenemos bienes raíces que son normales, bienes raíces de acuerdo al uso de suelo, a la capacidad potencial de uso de suelo, y predios por asimilación, ¿no? Que son básicamente gallineros y algunas instalaciones. Hay algunas situaciones especiales que son predios que, siendo susceptibles de la producción agrícola, pero que tienen una superficie pequeña, pueden constituir parcelas de agravados que tienen un objeto, como ustedes saben, habitacional. Sin embargo, existen predios como por ejemplo en el Valle de Azapa, que teniendo una superficie muy pequeña, tienen sin embargo un destino netamente agrícola. Eso depende, por lo tanto, de las características específicas de este predio. Como ustedes saben, la superficie hoy día permitida para máxima subdivisión es de media hectárea, cuyo proyecto ustedes están evaluando de ampliar esta superficie a 5.000 metros cuadrados. Yo quisiera hacer énfasis en que nosotros, una vez que existe la idea, un proyecto de subdivisión de una propiedad agrícola, es el SAG para nosotros quien tiene que solicitar esta aprobación de proyectos, o sea, el contribuyente, el involucrado, el ciudadano, solicita ante el SAC este proyecto de subdivisión y aprobación. Y es solo el SAC para nosotros quien nos entrega un certificado, un certificado que aprueba esta subdivisión. En base a eso nosotros solicitaremos un certificado de autorización de subdivisión. Nosotros otorgaremos un pre-roll y en base a eso podremos asignar la inclusión. Cuando se trata de nuevas construcciones que se van a incorporar a esta propiedad agrícola rural, tal como se dijo anteriormente, no solo se ve involucrada quien autorizar que en este terreno se pueda hacer una construcción. Ellos son ellos quienes otorgan, es el SAC quien otorga un informe técnico favorable de construcción en conjunto con el CEREMI y solicita a partir de ello a la municipalidad un permiso de edificación. O sea, la municipalidad no puede otorgar un permiso de edificación mientras no exista este informe técnico favorable de construcción. Una vez que se inicia este proceso de construcción, se generan órdenes de trabajo, un pre-roll por parte del Servicio de Impuestos Internos, se otorga este informe técnico favorable de construcción, se ejecuta el proyecto y en ese momento el tasador del Servicio de Impuestos Internos realiza la inclusión del predio. O sea, primera indicación importante es que para construir, ¿cierto?, se necesitan estas autorizaciones. Una vez que se tienen estas autorizaciones, se realiza el proceso de construcción y una vez que se cuenta con este permiso de edificación y particularmente la recepción final, nosotros podemos efectuar la inclusión del rol de avalúo
con urbanización, indicándole al contribuyente, notificándole el valor, el avalúo de esta propiedad y las contribuciones que tendrá que pagar. ¿Qué situaciones especiales existen para incluir un predio? Ustedes probablemente también las conocen, son las que están amparadas por el saneamiento de la pequeña propiedad raíz, en cuyo caso es el Ministerio de Bienes Nacionales, que nos indica que debemos hacer, primero asignar el prerrol, y una vez que se produce la transferencia, nosotros hacemos la inclusión. En el caso también de bienes raíces que son afectados por procesos de expropiación, es el MOP quien nos informa a nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, que tenemos que hacer la reducción y la actualización del catastro. También en el caso de las concesiones marítimas, ellos nos informan cuáles son las concesiones que están autorizadas y que deben pagar impuestos según un artículo específico de la ley. Y bueno, para los bienes raíces fiscales, municipales o nacionales de uso público, también son estos organismos quienes nos deben informar. Quiero insistir en que la inclusión de un bien raíz agrícola en el catastro se efectúa una vez materializada la inscripción de dominio en el registro de propiedad del conservador. No basta con la intención de subdividir, y eso tiene impacto directamente en la tasación de los bienes raíces, porque hay montos de exención que están involucrados en los predios más pequeños. Entonces, solamente cuando existe la enajenación es que nosotros podemos hacer esta inclusión. Ahora, me imagino que ustedes quieren saber también cuál es la cantidad de predios enrolados que tenemos en el servicio. Esta cantidad de predios agrícolas, curiosamente, a pesar de que los terrenos agrícolas han ido cediendo espacio a los terrenos no agrícolas, a las construcciones, etcétera. Sin embargo, por las sucesivas subdivisiones de predios, efectivamente, la cantidad de predios agrícolas se ha ido incrementando. Como ustedes pueden ver, en el año 2018 había 917.000 predios agrícolas, y el segundo semestre del año 2021 ya teníamos 970.000 predios. Aquí se indica la variación de la cantidad de predios que ha existido en un año con respecto al otro. El último semestre, los últimos años, la pandemia también ha tenido, parece, su impacto en esto. También acá mostramos la cantidad de predios totales. En general, el incremento de predios a nivel nacional ha sido un 0,92%, la variación, de lo cual la variación agrícola evidentemente sigue siendo mucho menor, un 0,18%, a pesar de que los predios, como decía, se han ido incorporando debido a las subdivisiones precisamente. Los avalúos también han ido subiendo, el total del avalúo agrícola, y por supuesto el total de los avalúos no agrícolas, producto de las construcciones, las subdivisiones, etc. Acá ustedes van a poder revisar los antecedentes con posterioridad. Y acá aparece el giro también de las contribuciones agrícolas y no agrícolas y su variación. Tenemos que ir a sala, entonces, bien, y queremos votar el proyecto en general. Solamente estos antecedentes, acá están la cantidad de predios por superficie, por rango de superficie, y la cantidad de certificados que emitimos. Y acá hay una última lámina que presenta la distribución de los predios agrícolas del país por superficie, que a lo mejor puede ser de interés para ustedes, por región y por superficie. Eso sería... ¿Nos puede enviar después esa información a la Secretaría para que nos distribuya y tener la información y poder tomarla como antecedente? Por supuesto, señor presidente, estamos disponibles para las dudas que surjan de ustedes y por su intermedio de toda la comisión. Muchas gracias y disculpe que estamos tan reducidos de tiempo por toda la actividad. Así suele ocurrir, no se preocupe. Sí, secretaria, ¿por qué no toma la votación en general de este proyecto para después enviarlo a sala? Muy bien. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley. Senador Pizarro, ¿cómo vota? Senador Elizalde.
Lo que pasa es que estaba viendo la información, sería bueno que la proporcionaran, porque yo entiendo que la interferencia que hizo la ministra fue en relación a INDAP, pero no respecto a los predios en general. O sea, es una categoría más pequeña y por tanto los porcentajes eran distintos. ¿Sí? Sería bueno tener en consideración esa información que entregó María Alicia Muñoz. Yo voto a favor del proyecto. Gracias. Senadora Carvajal. Voto a favor, señora secretaria. Muchas gracias. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor, señora secretaria. Gracias, señor presidente. A favor. Muy bien. 5 votos a favor, que ha aprobado por unanimidad la idea de legislar del proyecto. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Está buena. No, ¿Qué acontece en la casa de los Meneses? Oye, este proyecto es un proyecto súper complejo. Bueno, no me digo quiero trabajando, pero vamos a partir trabajando porque es súper complejo buscar la solución. Pero yo creo que sí hay variantes que podemos prohibir la subdivisión de periodo. Sí, pero ponerle, ponte tú, que haya... Recording stopped.